Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la prueba de continuidad. Alguien me preguntó hace algunos meses sobre esta prueba y yo tampoco tenía mucha idea hace unos 2 meses sobre esta prueba. Pero es porque te encuentras casos de reparaciones que son específicos y que te dan la idea de que el multímetro no te dice realmente dónde está un componente dañado, solo te da información. Y esa información la tienes que interpretar para saber si algo está bien o está mal dentro de una placa. Entonces, ¿qué es una prueba de continuidad? Es una de las opciones que tiene un multímetro para que si la pones en modo de continuidad, lo que va a hacer es que si toca las dos puntas, te va a tirar un sonido y te va a decir 0. ¿Ok? Y aquí va a venir un símbolo de ohmios, o sea que significa que es una prueba de resistencia, cuyo rango puede ser desde 15 ohmios, 30, 40, 50 ohmios, incluso 60 ohmios, o los puedes tal vez configurar. Eso depende del multímetro, pero el rango es de 0 a una resistencia muy baja, de menos de 100 ohmios. Entonces, tú puedes hacer esta prueba con uno de estos multímetros. Hay gente que dice que lo tienes que hacer en modo de diodos. Si alguien te dice eso es que no tienen idea de lo que está hablando. Entonces la prueba de continuidad es en resistencia y tienes que irte al mínimo, en este caso es 200, en este caso 600, y haces lo mismo, únicamente te vas, digamos que aquí a 600 y juntas las pruebas y te va a dar el mismo resultado. ¿Qué significa esta lectura de 0? Significa que hay continuidad. O sea, recordemos, cuando está abierto un circuito no hay trasvase de corriente y cuando lo cerramos hay continuidad. La diferencia es qué tanta continuidad tenemos. En el caso de 0 significa que pasa toda la corriente. ¿Ok? Y la prueba de continuidad se usa para dos cosas, para ver si hay cosas abiertas o hay cosas en corto o hay cosas que están en continuidad. O sea que el cable, este cable de aquí, imagina que quieres saber si tiene un falso y tú estás checando lo que es tu aparato, digamos una cámara o una lámpara, y estás viendo qué componentes, por qué no se prende la lámpara. Entonces ves que te pones a checar la lámpara y ves que no tiene ningún problema. Entonces dices, vamos a hacer una prueba de continuidad con lo que es obviamente todo desconectado de la luz, entre lo que es en este cable. Digamos que aquí tú pones el modo de continuidad. Bueno, vamos a hacerlo como es el modo de continuidad, así que vamos a poner aquí una punta y vamos a escuchar un ruido, y aquí vamos a ver que no hay continuidad como es debido, y aquí cuando pongamos esta punta y aquí debe haber continuidad. Así que de esta manera podemos comprobar el estado de estos componentes de manera sencilla y encontrar cuál es el que no está conduciendo la corriente. Por eso es de continuidad, o sea, de que hay trasvase de corriente. Lo mismo pasa aquí. Si tú agarras de aquí, esta punta, y digamos acá te dicen que no funciona el cable, entonces tú agarras aquí esta punta sin importar la dirección, es como si hiciéramos una prueba a una resistencia, o sea, no importa la polaridad. Así que le ponemos esto en el negativo y vemos que aquí hay un pequeño pitido, y luego de aquí a aquí hay continuidad, o sea que significa que el cable está en correcto estado. Entonces cuando te dicen que no funciona el cable, de ahí pasas aquí a ver si está dañado. Así que cuando yo lo abrí me di cuenta que, como pasa siempre con esta clase de cosas, cuando se caen se van rompiendo algunos componentes, se separan de las pistas y nada más es cuestión de soldarlos para que vuelvan a funcionar. Este es un adaptador de PlayStation 1. Así que imagínate que aquí quieres hacer la prueba de si hay corriente en esta parte de aquí. Pues lo único que haces es checas donde está conectado y ves que hay continuidad, así que está bien la entrada de corriente.
de una manera rápida, pero te estás dando cuenta de qué se trata la prueba de continuidad. No tengo que estar viendo el multímetro, puedo hacerlo nada más con el puro sonido. Pero si tú te pones a usar este de aquí, el único problema es que vas a tener que estar viendo el resultado que está dando aquí, porque de otra manera, como no tienes, digamos, aquí, digo, lo que esperas es 0, o sea, es una de las cosas de la prueba de continuidad, tienes que saber qué estás esperando de la prueba de continuidad, ¿ok? O sea, la prueba de continuidad la usas para saber dónde hay, por ejemplo, un corto en un cable, dónde está abierto el circuito, dónde está cerrado y dónde hay un corto. Porque cuando tú dices un corto, pues es como si no hubiera resistencia, toda la corriente está pasando, tú le pones aquí 2 puntas, te va a dar 0, si lo pones en modo de continuidad, te va a dar 0, ¿ok? Entonces, usas la prueba de capacitores para saber si hay cortos, que yo le llamo de punta a tierra a punta, que significa que vas a tener que poner la punta aquí, donde está la tierra. Recordemos, la tierra es universal, o sea, todos usan la tierra, que es el negativo. Si lo ponemos en cualquier punto de la placa, se tiene que dar 0, o sea, es una buena tierra. Los positivos son los que son diferentes, por eso todo empezamos a medirlo del negativo al positivo. Así que digamos, aquí tenemos un capacitor, eso significa que está conectado a tierra. ¿Por qué? Porque los componentes dentro de una placa están conectados ya sea bien en paralelo, que es entre el positivo y el negativo, o en serie, que está conectado en el negativo, en el positivo, nunca en el negativo. O sea, el negativo no tiene ningún tipo de componente, porque si tuviera un componente desarrollaría resistencia. Por eso no le ponen componentes al negativo, solo al positivo. Entonces pueden estar conectados en serie o en paralelo. Puedes ver las configuraciones de los transistores, de cualquier otro tipo de componentes, pero siempre van a estar conectados de alguna manera en serie o en paralelo, ¿ok? Entonces, digamos, la prueba de capacitores electrolíticos, no, perdón, de capacitores cerámicos, es que SMD, es que si tienes un capacitor en paralelo, generalmente está conectado a la tierra. Si del otro lado tienes algún tipo de lectura, es que podría haber algún corto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si tuvieras, digamos, o sea, aquí está la tierra, o sea, de esa manera reconoces dónde está la tierra, por medio de los capacitores cerámicos, y aquí no da ninguna lectura, no da lectura, o sea, están bien. Si te diera una lectura, significa que podría estar dañado el capacitor. Solamente si de los dos lados te dice el capacitor que tiene una lectura, ¿cómo te puedo decir? Igual, de lo que es punta a tierra a punta, ¿ok? No importa, recuerden, si lo invierten da exactamente lo mismo, porque la tierra, lo que estamos haciendo es una prueba de resistencia, no una prueba de polaridad, o sea que de aquí te da 4.4, entonces cuando escuchas un pitido de los dos lados del capacitor, significa que entonces tienes que traer el capacitor y checar cuál es la medida que da. O sea, si aquí dice 4.5, significa que debe haber alguna resistencia que tenga un valor de 4 ohmios, ¿ok? Si no existe, entonces podrías tener aquí un corto, si no hay un componente que te diga que está en 4 ohmios. Pero ¿qué es lo que pasa con esta prueba de continuidad? Solo te va a decir dónde está la zona del corto, pero no te va a decir cuál componente está dañado. ¿Okay? O sea, no te va a decir qué componente está dañado. Aquí está bien. ¿Okay? No te va a decir el componente, así que vas a tener que empezar a retirar componentes. O hacer diferentes técnicas para ubicar lo que es un corto, de lo que no hablaremos ahorita. Entonces, digamos, una vez que ves que de aquí a aquí hay un problema, vas a poner las dos puntas
y los vas a invertir, a ver si hay alguna diferencia. De todas maneras, entre este capacitor existe el mismo valor, pero no es cero. Los capacitores no suelen tener un valor diferente de cero. O sea, se ponen a cero de resistencia. Así que esto podría indicarte que existe un corto en algún componente o que hay una resistencia. ¿Ok? Entonces, como no hay ninguna resistencia en paralelo, empezamos a quitar componentes y ya sin el componente pones la punta y vas a ver que si sigues siendo el pitido, es que tienes otro componente o otro componente es el que está en corto. Así que vas quitando los componentes y digamos, quito este componente, que eso ya lo hice, y lo vuelves a poner, digamos los de acá, los vuelves a poner y de repente pones las puntas y ya no suena. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tienes el corto y el componente que quitaste es el componente con el corto. ¿Ok? Este elemento puede que esté en corto y lo que tenemos que hacer aquí es liberar el corto. Una vez que liberemos el corto puede que haya otros componentes dañados, pero el tema principal es quitar este elemento y ver si existe todavía la continuidad. Eh, Vamos a quitar este y el de abajo y vamos a ver si hay, sigue habiendo continuidad. Eh, Voy a prender nuevamente aquí. Lo que voy a hacer es checar si hay un corto, que es lo más probable. Ah, no, ya quité el corto entonces. Y aquí ya no hay un corto. Ok, entonces el otro capacitor está funcionando. Y el más pequeño fue el que tenía el daño. Así que aquí lo vamos a ver. Ahora tenemos 5 ohms, 4 ohms. Entonces vamos a probar el capacitor. Vamos a ver si tiene corto. No, no tiene corto. Así que puede que el corto esté directamente aquí. Y lo que tengamos es un VA dañado. Que eso significa que ya no tiene remedio. Okay. Ok, ahí está. Entonces tenemos que probar entre este punto y este punto. Checar si sigue habiendo un corto. Aquí también hay que checar que no haya ningún corto. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a ponerlo aquí. Seguimos teniendo el corto. Sí, aquí no hay corto. Entonces tenemos que tener un elemento que tiene el corto. Por ejemplo, este de aquí no tiene el corto. Sí, es el vial que está dañado. Necesidad de usarla. Vamos a quitarla. Ok. Así que vamos a hacerlo de un lado, el otro, un lado, el otro, un lado, el otro, un lado, el otro, un lado, el otro. Vamos a echarle más. Ok, está. Que sería lo mejor. Pero quién sabe. Ok, vamos a ver. Así que ya no tenemos aquí el corto. Ya no suena. Ya no suena acá. Y entonces el chip es el que está en mal estado. Como pueden ver,
esa es la prueba de continuidad. Pueden ver lo que tarda en usarse. Si inyectáramos, por ejemplo, voltaje, podríamos ver que este chip se calienta un montón, o no hace nada, o está muerto. Muy bien, pero aquí viene la cuestión de tener pues cosas en paralelo o en serie. Es que, por ejemplo, si tú tienes una batería digamos aquí tienes una batería y aquí tienes 1.5, voy a buscar uno más. Tienes 1.5, 1.5, 1.5 voltios y aquí pones el negativo y este es el positivo. Entonces tú le pones puntos de prueba. Entonces pones tu sonda aquí y luego aquí te va a dar 1.5. Aquí te va a dar 3 voltios. 3 voltios y aquí te va a dar 4.5 voltios. O sea, cuando los pones en serie se suman sus voltajes. Si fueran resistencias, se suman sus resistencias. Pero si las pones en paralelo, digamos que esta es de 1100 miliamperes y esta de abajo es de 1100. Entonces, no vas a sumar todos los amperajes de cada pila, sino que las pilas que estén en paralelo, o sea, si aquí tienes una y aquí tienes una, serán igual a 2200 miliamperes. Si aquí tuvieses otra fila, sería igual a 3300. Y esto es una de las cosas que tienes que checar a la hora de hacer pruebas de continuidad, que esta clase de comportamiento lo vas a ver en las resistencias. Si tú tienes una resistencia de 100 ohmios y aquí por ejemplo tienes, digamos, y tienes una resistencia, bueno, una resistencia, una resistencia, una resistencia. Estas están conectadas en paralelo. Esta es la entrada y esta es la salida. Así que cuando tenemos esta configuración, lo que vas a ver es que si estas son de 1/4 de watt, se van a sumar sus amperajes y te va a dar 1 watt. ¿Okay? Entonces vas a ver que aunque todas estas de aquí son de 100 ohmios, su ohmiaje va a caer, o sea, va a ser muy bajo. O sea, digamos, puede ser 5 ohmios, puede ser 20 ohmios, puede ser 0.5 ohmios. O sea, vas a tener una caída de voltaje a pesar de que esto sea un voltaje de 100 ohmios. Porque vas a tener más caminos por el cual los electrones van a poder pasar. ¿Ok? Así que cuando tienes esta clase de planteamientos tienes que hacer para la resistencia en paralelo lo que es dividir 1 entre el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3, etcétera, ¿no? Bueno, para ampliar este tema he cortado el video final y lo que quería decir es que si tú tienes componentes en resistencia, por ejemplo, en paralelos o en serie, y son más de una, son varias, vas a ver esta clase de fenómenos en los que puedes confundir sin ningún tipo de duda entre lo que es una lectura que es genuinamente un corto y lo que no es realmente un corto. Por eso tienes que entender la naturaleza de estos componentes cuando están trabajando en serie o en paralelo y tienes más de un componente, tienes muchos componentes, tienes que entender, ahí es donde ya empiezan los conocimientos de electrónica que debes de tener. Entonces, si quieres leer o usar esto en una placa y de repente, digamos, no entiendes bien los datos, digamos, vamos a usar modo de diodo,
y vamos a ver este diodo de aquí. Vamos a poner, estos son Zener, diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Pueden funcionar como un regulador. O sea que digamos que tienes un límite de 5 voltios y le metes 6 y el Zener te lo va a poner en 5 voltios. O sea, es como un regulador, ¿no? Así que aquí tenemos un diodo, aquí tenemos otro diodo y aquí tenemos otro diodo. Son diodos Zener, ¿no? Entonces, por norma general, si son del mismo tipo, te deben dar lecturas iguales. Así que vamos a poner la punta como se debería de poner. La punta negativa va con la línea y donde no hay línea pones la positiva, así que te da 700 milivoltios, que son 0.7 voltios. Entonces, si lo pones al revés, no te debe dar nada. O si te da un valor, si por ejemplo dice 2000, estás leyendo datos de, por ejemplo, un capacitor o de diferentes componentes conectados. O sea, el problema de la capacitancia de los circuitos, ¿no? O sea, todos los circuitos por eso no te permiten leer lo que son capacitores cuando están montados, porque tienen el problema de que todos los circuitos tienen cierto grado de capacitancia y es un problema, ¿no? A la hora de medir estos circuitos, especialmente los capacitores electrolíticos. Entonces aquí tenemos este de aquí, otro diodo Zener, y nos da 0 de un lado, y del otro lado nos da 613 milivoltios, y de este lado nos da 593 milivoltios, de este lado nos da 0, así que todos parece que están bien. Entonces cuando ponemos este aquí, nos da 0, y de este lado nos va a dar 0. Vamos a ver. Entonces, ¿qué significa esto? Ya encontraste un diodo que está mal, y tú dices, bueno, ya encontré el diodo que está mal, lo voy a quitar, y no pasa nada. Entonces esta placa lo único que tenía es que se cayó, y se le separaron estas dos puntas, estas que van directamente al chopper, y por eso no funcionaba. Entonces, lo que estás viendo aquí es nuevamente un problema de lo que es las lecturas que obtienes de un multímetro. Si te dice 0 ahí, cuando te dice un diodo que está en 0, entonces lo que tienes que hacer es pasar ya sea resistencia o a modo de continuidad, resistencia a modo de continuidad, y debes de checar cuál es la lectura que da. O sea, si te dice, aquí está diciendo 1.8 y aquí te dice 1.8, hay una resistencia. Los diodos no suelen abrirse, pero generalmente los Zeners se abren, ¿ok? Si es un diodo de este tipo, de estos de aquí, de los normales, estos deberían de ponerse en corto. O sea, cuando se ponen en corto, tienen 0 ohmios de resistencia, todos. Pero cuando es un Zener, generalmente cuando le pasa la avalancha y superas ese valor, generalmente se abren. Pero cuando se ponen en corto, nuevamente se comportan igual que un diodo normal, se ponen a 0 ohmios. Así que tienes un valor diferente, en este caso, tienes 1.8 ohmios. Así que si te preguntas cuál es el problema y tú reemplazas ese diodo sin pasar a modo de resistencia para hacer la prueba siguiente, cuando no te da el valor que tú esperas, te vas a equivocar. Así que tienes que comprobar esto primero. Y aquí lo que estás viendo son 4 resistencias, que su función es transferir intensidad de corriente o amperaje, mientras que su resistencia cae, y le ponen un Zener para limitar la caída del voltaje. Entonces, o la subida, si hay una subida. Entonces, puedes ver que los componentes que están configurados en serie o en paralelo tienes que idearte si están en valores muy bajos para que pite lo que es la prueba de continuidad. Primero tienes que hacer un análisis de cómo funcionan cuando tienes esa clase de componentes en dicha configuración. Por esa razón es muy engañosa la prueba de continuidad,
y entre más la vas usando, y cuando ya llegues a nivel de board, vas a ver que no va a ser la mejor prueba que vas a encontrar, y que te va a decir obviamente dónde está la zona, dónde está un corto, pero te va a servir mejor una fuente lineal o la prueba de la gasolina, una cámara térmica, etcétera, ¿no? Para descubrir dónde está la parte con un corto. Bueno, entonces esto es lo único que tenía que agregar, y nos vemos en una próxima ocasión. Si hay dudas sobre esta prueba, pues por favor en comentarios, y bueno, hasta la próxima.